Ahorita yo les coloqué acá los orbitales electrónicos y yo creo que todos los logran ver. Y si no lo ven, me comentan. Sí, licenciada. ¿Sí lo ven? Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Se recuerdan que nosotros vimos los números cuánticos y logramos identificar que para cada electrón, entonces nosotros acá tenemos estos de acá, tenemos pues acá nuestros 3 electrones. Para cada electrón, nosotros vamos a contar con 4 números cuánticos. Entonces, cada electrón va a tener 4 números cuánticos que van a ser diferentes unos con los otros. O sea que no puede haber un electrón con, digamos que este electrón de acá no puede tener los mismos números cuánticos que este de acá, sino que cada uno va a tener sus propios números cuánticos. Y cada uno de esos números cuánticos se van a caracterizar porque van a contar con 4. Entonces nosotros ya vimos cómo encontrar esos números cuánticos, ya vimos en las diapositivas pasadas cuáles eran esos 4 números cuánticos. Y para eso, pues nosotros vamos a identificar que vamos a tener vamos a empezar a armar nuestra configuración electrónica. La configuración electrónica va a ser la disposición de cómo yo voy a encontrar a cada uno de esos electrones. Y para poder entender cómo se lleva a cabo esa disposición, yo tengo que tener presente que, primero, el orden para llenar la configuración electrónica va a ser como el que indico acá, que vemos que tenemos 1S, 2S, 2P, 3S, y las líneas nos van indicando cómo vamos a ir llenando. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ir construyendo nuestra configuración electrónica. Y para eso también tenemos que identificar que cada una de estas letras, tenemos S, P, D y F, se van a caracterizar porque cada una va a tener diferente cantidad de orbitales que va a representar a diferente cantidad de electrones. En cada orbital únicamente vamos a colocar 2 electrones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de S, vamos a tener un orbital. Y acá nos van a caber 2 electrones. Y cuando nosotros estamos hablando de P, vamos a tener 3 orbitales y ahí nos van a caber 6 electrones. Y de la misma forma, en D vamos a tener 5 electrones y ahí nos van a caber, vamos a tener 5 orbitales y ahí nos van a caber 10 electrones. Y en F vamos a tener 7 orbitales y ahí nos van a caber 14 electrones. Entonces, lo que yo les enseñé, lo que nosotros estuvimos viendo en la clase, básicamente pues los números cuánticos, como les había dicho, ¿verdad? Primero tenemos el número cuántico principal, que lo vamos a identificar como N. Luego tenemos el número cuántico del momento angular, que lo vamos a identificar como L. Y acá es donde nosotros vemos el nombre de los orbitales. Tenemos el S, el P, el D, F, G y H. Entonces, estos van a ser, pues, el segundo número cuántico. El primero es N, el segundo es el número cuántico del momento angular. Luego tenemos el tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético, que lo vamos a identificar como M sub L. Y luego tenemos el número cuántico del spin del electrón, que es MS. ¿Por qué les hago mención sobre esto? El número cuántico del spin es el que nos va a dar como el toque final de una configuración electrónica. Acá vemos que tenemos más un medio o menos un medio. Entonces, este más un medio y menos un medio nos va a decir la disposición en cómo se van a encontrar esos electrones dentro de los orbitales. Entonces, los orbitales atómicos, como les había dicho, ¿verdad? Se van a caracterizar porque en cada orbital únicamente vamos a tener el ingreso de 2 electrones. Tenemos el orbital de tipo S,
¿se recuerdan esta tablita? La vimos en clase. Tenemos el orbital de tipo P, los orbitales de tipo D, y luego siguen los orbitales de tipo F. Entonces, estos orbitales se van a caracterizar. Acá tenemos el P. Y si vemos acá, cuando ya hablamos de P, primero cuando vemos S, pues es bastante sencilla la disposición que tienen, ¿verdad? Es un único electrón, son un único orbital con 2 electrones. Pero cuando nosotros ya nos vamos a ver P, ya vemos esta imagen acá que yo les estoy proyectando, que vemos que tiene las 3 disposiciones en el espacio. Entonces acá ya nos está diciendo que los orbitales se van a disponer de esta forma en el espacio. Y luego pues vamos avanzando y vamos viendo que si vamos a D, que ya hablamos de 5 orbitales, vemos que tenemos todas estas posibles disposiciones en el espacio. Entonces cada uno de los orbitales los vamos a encontrar de esta forma en el espacio. Entonces nosotros pues ya vamos viendo que cada uno de esos orbitales va a tener una forma, va a tener una dirección y va a tener pues una disposición en el espacio. Entonces, cada vez que veamos pues esas imágenes que normalmente vemos en internet, ¿verdad? Donde ponen pues un electrón y un montón de anillos que están ahí porque sí, ya sabemos que esos anillos pues no están colocados de la forma correcta, ya que cada uno de esos anillos únicamente le tiene 2 electrones y va a tener una disposición única en el espacio. Por eso es que se ve como que fuera una estrellita, ¿verdad? Entonces, básicamente, así es como nosotros lo podemos encontrar. Ahora bien, para poder hacer una configuración electrónica, primero tenemos que saber que vamos a contar con energías de orbitales. Entonces, cada uno de los orbitales, ¿se recuerdan que tenemos de los orbitales de tipo S, de tipo P, de tipo D y de tipo F? Y cada uno de esos orbitales van a tener una energía. Entonces, acá vamos viendo cómo va aumentando la energía. Tenemos un S. Luego el 2S y el 2P van a tener más energía y cada vez vamos a ir aumentando de energía. Ahora bien, ¿qué es importante saber? Es importante saber que conforme vayamos avanzando, si se dan cuenta, acá vamos de 2S, luego vamos a P, luego vamos a D y luego vamos a F. Acá lo que nos está diciendo es que mientras nosotros estemos más lejos, o sea que en este caso si estamos hablando de F, vamos a ver que va a haber mayor inestabilidad. Eso significa que cuando nosotros estemos viendo, ahora les voy a proyectar nuestro átomo. Solo déjenme encontrarlo porque no lo... Solo si me dan chancecito porque acá... no encuentro mi ventanita donde estaba haciendo las anotaciones.
Bueno, acá está. Entonces, lo que les quería explicar, ¿verdad? Eran los anillos que están acá, que estos van a ser los orbitales. Y si se dan cuenta, entonces nosotros acá tenemos un orbital y por cada orbital nosotros vamos a tener un electrón. Entonces, esto era lo que yo les quería explicar. Bueno, entonces, acá estábamos viendo la energía, ¿verdad? Yo les decía que los orbitales S van a ir teniendo pues mayor energía. Y conforme vayamos aumentando o vayamos viendo los diferentes orbitales, nosotros vamos a ir viendo los diferentes tipos de energía y cómo los vamos a ir interpretando. Bueno, entonces nosotros conforme vayamos aumentando o vayamos viendo cómo vamos a ir llenando esos niveles de energía en los orbitales, vamos a ir viendo que primero vamos a tener los orbitales más cercanos al núcleo y los orbitales más cercanos al núcleo van a atraer con mayor fuerza a esos electrones. Significa que los electrones que estén más lejos de ese núcleo van a ser más fácil a la hora de poderse desprender o a la hora de poder llevar a cabo un enlace químico. Entonces, por eso es importante ir viendo bien cómo esas disposiciones en el espacio nos van a ir mostrando de qué forma nosotros podemos encontrar las disposiciones en el espacio de los diferentes orbitales y los diferentes electrones. Entonces, la configuración electrónica es ya como nosotros vamos a encontrar cada uno de esos elementos dispuestos en el espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la configuración electrónica, tenemos que tener presente que aquí ya vamos a ver cómo interactúan cada uno de esos orbitales. Entonces, primero vamos a partir del 1s. Entonces, nosotros vamos a expresarlo de esta forma. Primero vamos a colocar 1s a la 1. No vamos a decir, si tuviéramos acá un 2, no vamos a decir 1s al cuadrado, ¿verdad? Esa no es la forma correcta de expresarlo, sino que vamos a decir 1s1. Si en dado caso fuera 2, sería 1s2. Y cuando nosotros lo llenemos, vamos a utilizar primero, pues el principio de exclusión de Pauling, que nos dice que ningún electrón va a tener los mismos números cuánticos. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que tener presente que ninguno va a tener esos 4 números cuánticos iguales, sino que cada uno de ellos pues va a ser diferente entre cada electrón. Ahora bien, también tenemos que tener presente la regla de Hund, en el cual nos dice que primero nosotros vamos a colocar los electrones de acuerdo a cómo vayamos llenando cada uno de los orbitales. Y entonces acá yo les hacía mucha mención de que cuando nosotros llenamos los orbitales, pues es como cuando nos subimos a un bus, ¿verdad? Lo primero que hacemos es que nos sentamos en el sillón donde no haya gente. Entonces vamos llenándonos y cuando ya el bus está, pues hay una persona en cada sillón, pues ya cuando nosotros nos subimos y vemos que hay una persona en cada sillón, pues ya nos sentamos en un sillón donde hay una persona, ¿verdad? Entonces nosotros vamos llenando esos espacios. Entonces, de eso se trata la regla de Hund, que nosotros vamos a ir primero colocando un electrón en cada orbital y luego nosotros vamos a hacer como la segunda vuelta, por decirlo así, colocando el resto de los siguientes electrones. Y para eso, pues nos vamos a guiar con el principio de Aufbau, que es la forma como nosotros vamos a construir nuestra configuración electrónica. Entonces, les quería hacer pues que vieran esta parte del libro para que ustedes pues se vayan contextualizando y vean realmente cómo lo encontramos
Igual el libro ustedes lo pueden encontrar en internet, entonces lo pueden ver y lo pueden consultar. Ahora sí, solo que tengo mi computadora todavía está procesando. Entonces, vamos a ver si ahorita sí me logra, aquí está. Ya no me voy a salir de esta porque creo que cuando me salgo es cuando se me pierde. Entonces acá, pues ya vamos lo que les comenté era más que todo para que nos contextualizáramos un poco y nos recordáramos de qué era lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ahora pues ya estamos como bien contextualizados, ya entendemos los orbitales, ya entendemos cuál es el papel de S, cuál es el papel de P, y ahora pues vamos a identificar primero. Como les dije, ¿verdad? Pues estos electrones están, esta imagen que yo les coloqué acá fue como solo con fines ilustrativos. ¿Por qué? Los electrones no los vamos a encontrar dispuestos de esa forma, sino que nosotros vamos a ver nuestro núcleo, que es este de acá, que lo estoy marcando ahorita con negro. Si quieren le voy a poner otro color para que se vea. Lo estoy colocando acá con celeste. Este va a ser nuestro núcleo. Y aquí vamos a encontrar los protones y no los neutrones. Y luego vamos a encontrar acá los electrones. Los voy a poner con naranja, que son estos de acá. Entonces, y era lo que les decía, nosotros vamos a tener una distancia que va a ser del núcleo al electrón, que es la que les estoy marcando acá, y esta distancia es la que nos va a definir cada uno de los orbitales. ¿Por qué? Porque nosotros pues vamos a tener nuestros orbitales, primero vamos a tener el 1s, que va a ser, por decirles acá, este. Luego vamos a tener el 2s, que vamos a tener acá. Luego vamos a pasar al 2p. Se los voy a ir cambiando de color para que ustedes vean. Entonces el 2p ya vamos a tener 3. 1, 2 y 3, como lo indica acá. Entonces cuando estamos en P, nosotros vamos a tener 3. Pero acá ya van a tener una distancia mucho más grande. ¿Qué significa eso? Que cuando se lleva a cabo un enlace químico, nosotros podemos encontrar acá está, los voy a pintar de naranja, el electrón, si está en S1, va a estar jalándose con mayor fuerza que un electrón que esté en 2P. Entonces el que está en 2P muy fácilmente puede interactuar con otra molécula y este electrón irse. Así como lo estuvieron viendo hoy en biología, ¿verdad? Que les estaban explicando que los electrones, pues son los que interactúan en las reacciones. Entonces, básicamente, eso es con respecto a la disposición. Lo vamos a ir viendo poco a poco y cualquier cosa, pues ustedes me van contando si se van perdiendo un poquito. Yo espero que no, pero siempre pues vamos a ir viendo bien al detalle cómo vamos a hacer una construcción. Ahora bien, eso es en cuanto a la disposición. Es importante saber cómo están dispuestos los orbitales y cada uno de los electrones en los orbitales para poder realizar pues nuestra configuración electrónica. Ahora bien, vamos a partir del elemento pues más sencillo. Y ahora yo necesito que ustedes pues se apoyen de su tabla periódica. En este caso pues vamos a utilizar de ejemplo el hidrógeno. Lo voy a poner negro. Entonces acá vamos a empezar con el hidrógeno y vamos a identificar cuántos electrones tiene el hidrógeno. A ver, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener un electrón. Entonces, cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, primero lo que tenemos que hacer es identificar cuántos electrones tiene. Ok, tiene 1. Entonces, vamos a partir. Primero, vamos a empezar a llenar el primer orbital. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un orbital. Y para eso vamos a colocar nuestra línea acá. Entonces, acá nos dice que va a tener 1. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra configuración electrónica, vamos a identificar nuestro primer electrón, lo vamos a colocar acá. Y entonces acá vemos cómo juega el papel del cuarto número cuántico, en donde yo les decía, es más 0.5 y menos 0.5. Entonces, acá nosotros vemos que
Cuando está para arriba es positivo y cuando está para abajo es negativo. Entonces, nuestra configuración electrónica del hidrógeno es esta de acá, la que yo les acabo de colocar acá. Entonces, acá le colocamos S porque es el nombre de ese orbital. Entonces, nuestra configuración electrónica sería S y colocamos la cantidad que tenemos acá. Entonces, sería 1. Ese es en cuanto al hidrógeno. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente, que sería el helio. A ver, ¿cuántos electrones tiene el helio? Dos. Muy bien, tenemos 2 electrones. Entonces, para eso, vamos nuevamente a nuestra tablita y vemos que vamos a utilizar nuevamente Tiene 2. un S. Gracias. Entonces, tenemos un S y vamos a empezar a llenar. Primero llenamos un electrón y acá usamos la regla de Hund, en donde lo que yo les decía del bus, ¿verdad? Cuando nosotros nos subimos. Entonces, como acá tenemos solo un orbital, entonces acá tenemos que colocar nuestros 2 electrones. Entonces, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar con nuestra configuración electrónica? Entonces, vamos a colocar un S y acá contamos 1 y 2. Y acá le colocamos el 2. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con el siguiente. Vamos a pasar con el litio. ¿Cuántos electrones tiene el litio? 3. Muy bien, tiene 3 electrones. Entonces ahora, nuevamente, volvemos, ¿verdad? A colocar. Colocamos un S y empezamos a llenar. Un electrón y 2 electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones tenemos? Tenemos 3. 3. Acá solo colocamos 2. Entonces ahora pasamos al siguiente, que sería 2S. Entonces colocamos 2S. Colocamos y vamos llenando. Entonces llenamos 1. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a expresar? Vamos a colocar un S, 1 y 2. Y luego 2S. Y le colocamos 3. No, le colocamos 1. ¿Sí? Porque solo tenemos 1. Recordemos que en el orbital S, ¿cuántos electrones me caben como máximo? 2. Entonces no puedo poner otro número que no sea 1 o 2. Ahora pasamos al siguiente. Vamos a pasar al berilio. Lo voy a colocar acá. A ver, ¿cuántos electrones tiene? 4. Muy bien, tenemos 4. Entonces acá vamos a empezar otra vez a llenar. Entonces lo vamos a ir haciendo cada vez más rápido. Primero tenemos un S, luego tenemos 2S y colocamos. Empezamos a llenar 1 y 2, porque primero siempre tenemos que llenar el 1S. Luego seguimos con el 2S. Tenemos 1 y 2. Entonces tenemos 4. Licenciada, perdone. En el berilio, ¿por qué son 4? Porque son 4 electrones. Tienes 4 protones Pero, y tienes 4 electrones. pero, ¿cómo lo obtuvimos? Porque yo veo que aquí que tiene masa de 9 y tiene un número, un peso atómico de 4. Ajá. Entonces veamos, pues, la masa es tu núcleo. Acá tenemos nuestro átomo. Entonces nuestra masa nos está diciendo cuántos protones, acá, nos dice cuántos protones y cuántos neutrones hay en el núcleo. Entonces, tu número atómico es 4, que es la cantidad de protones. Tu peso atómico son 9. Entonces, si tú al 9 le restas 4, te queda la cantidad de neutrones. Eso es en cuanto a cálculo de protones y neutrones. Para calcular la cantidad de electrones, lo que tú haces es que la molécula en su estado sin ningún signo, ya sea positivo o negativo, pues tiene la misma cantidad de protones que electrones. En este caso, si nosotros tenemos 4 protones, también vamos a tener
4 electrones. Entonces, no sé si resolví tu duda. Ah, hoy sí, es que andaba perdido. Muy bien. Entonces, la configuración electrónica la colocamos un S, 2, luego 2S2. Y esa es la configuración electrónica de el berilio. Muy bien, ahora nos vamos a pasar al boro, ¿sí? Y lo vamos a colocar acá, el boro, que es una B. ¿Cuántos electrones tiene? 5. Muy bien, acá vamos a tener nuestros 5 electrones. Y nuevamente vamos a ir llenando. Primero siempre vamos a partir de un S. Esta va a ser la configuración electrónica, te lo voy a sonreír. Siempre vamos a partir de un S. Entonces vamos a tener un S, le vamos a poner nuestra línea y empezamos a llenar 1 y 2. Llevamos 2 electrones y tenemos que llegar a 5. Entonces todavía tenemos que colocar más. Entonces nos pasamos Ya, aquí. disculpe. ¿Sí? Disculpe, cuando coloca un S, la línea que le hace hacia arriba, ¿qué significa? Es que no, ahí me perdí. Lo que pasa es que es como que vayamos poniéndoles, vamos a ir separando. Entonces digamos que ponemos un S, es el orbital. Esta línea nos sirve para ir identificando cómo vamos a ir colocando los electrones. La forma de cómo coloquemos los electrones es la que nos define la configuración electrónica. Pero a nosotros esta parte de aquí abajo nos sirve para ir llenando la configuración. Si quieren se las voy a poner más lineal. Entonces acá tenemos un S, luego tenemos 2S, entonces acá tenemos 1 y 2, y acá tenemos 3 y 4. Ahora nos vamos a pasar a 2P. En 2P tenemos 2PX, 2PY y 2PZ. Entonces llenamos de esta forma. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y la configuración electrónica la colocamos. 1S2, 2S2, 2P1. Y esta va a ser nuestra configuración electrónica para el boro. 2P1. Ahora vamos a pasar a el carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6. Muy bien, tenemos 6. Ahora vamos a empezar otra vez. En un S, 2S y en P. Yo pongo estas líneas porque estas líneas a mí me van diciendo que este es un orbital. Entonces, un S es el orbital 1, 2S es el siguiente orbital y el P van a ser 3 orbitales y en cada uno le van a caber 2 electrones. Entonces acá tenemos 2PX, 2PY y 2PZ. Entonces acá empezamos a llenar. Entonces tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 y 6. Entonces, si se dan cuenta, nosotros primero llenamos 1S. Si no nos alcanza, utilizamos 2S. Lo llenamos. Si no nos alcanza, entonces nos pasamos a 2P. ¿Sí? Entonces, nosotros no llenamos la configuración electrónica de otra forma, sino que es así como lo vamos llenando. Porque primero, como les dije, vamos a llenar los orbitales que van a estar más cerca. Entonces, el carbono, por decirles así, lo voy a dibujar acá. Este va a ser el núcleo y luego vamos a tener el orbital 1S. Y ese orbital 1S va a tener sus 2 electrones. Luego vamos a tener el orbital 2S y este va a tener sus 2 electrones. Y luego vamos a tener el orbital P, que en este caso tendríamos 3. 1, 2 y 3. Y de estos únicamente vamos a tener un electrón. ¿Sí? Ahí vamos a tener 2 electrones. Uno en un orbital y este otro en este otro orbital. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a ir llenando y nos damos cuenta que
el orbital 1s está más cerca del núcleo, va a tener mayor energía y va a estar más cerca. Entonces va a ser más difícil que acá se lleve a cabo un enlace químico, sino que el enlace químico se va a llevar con estos que están pues más lejanos. ¿Sí? Básicamente así es como nosotros vamos a hacer la construcción de la configuración electrónica. ¿Hacemos un ejemplo más? Licenciada, no me quedó claro lo del carbono, fíjese, porque aquí tienen 2px, 2py, ahí sí me perdí porque usted dijo que había que llenar en dos, pero no sé por qué Vamos solo hay llenando, uno y uno. acá la configuración electrónica sería un S2, 2S2 y 2P, 2, ok, 1 y 2. Esta es la configuración electrónica del carbono. Y ustedes se pueden ir a su tabla periódica y en la parte de abajo van a encontrar la configuración electrónica. Y si se dan cuenta, empata con lo que yo les acabo de colocar acá, que sería un S2, 2S2 y 2P2. Y tal vez en el Permita- 2P2, digo yo que es porque 2PX y se cuenta el 2PY, ¿verdad? Entonces Ajá, ahí, como es uno de cada uno, se coloca 2, ¿verdad? ajá, Ya, sí, porque ahí a la cuenta sí da los 6 electrones que ajá. dice que tiene, ¿verdad? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, Entonces, 3, 4, 5 y 6. perdón, Ligna, entonces en el 2P siempre va a ser solo un electrón y en el S van a ser 2 electrones. Así en la No. escala. Recuérdense que cómo hicimos nuestra construcción. Por eso empezamos desde el 1, ¿sí? Veamos el hidrógeno. Primero llenamos el hidrógeno. Colocamos 1S1 porque solo le cabía 1. Luego nos pasamos al helio y le colocamos 2 porque ya nosotros necesitábamos colocar otro electrón. Luego pasamos al litio y nos damos cuenta, colocamos primero, llenamos el 1 y luego empezamos a llenar el 2. Pero como nos quedaba un espacio, o sea, nosotros en nuestro orbital vamos a colocar únicamente 2 electrones. Pero si nuestro orbital, si solo tenemos un electrón, entonces solo nos va a quedar uno en ese orbital. Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada uno de nuestros orbitales vamos a tener 2 electrones y conforme lo vayamos necesitando vamos colocando o un electrón o 2 electrones. Entonces, si se dan cuenta, acá vamos haciendo, este es el principio de construcción de AUFAU. Entonces, primero empezamos acá, luego seguimos acá, y si nos damos cuenta, cada vez vamos utilizando, vamos agregando los electrones a cada uno de los orbitales. Luego de litio nos pasamos al berilio y encontramos que acá ya colocamos nuestros 4. Luego nos pasamos al boro y si se dan cuenta, ¿qué es importante ver? El helio, si se dan cuenta, es similar al hidrógeno, solo que tiene uno más. Luego el litio le fuimos agregando uno más. Pero lo primero, esto de acá, es igual al helio. Luego el berilio, nos damos cuenta que todo esto de acá es igual al litio. Y lo único nuevo es este que le agregamos. Entonces, si se dan cuenta, básicamente todos van llevando la misma estructura, solo que cada vez le vamos agregando un electrón más y vamos utilizando los orbitales de acuerdo a esta tablita que tenemos acá arriba. Si se dan cuenta, primero empezamos por el 1S, luego por el 2S, luego por el 2P. Cuando terminemos de llenar el 2P, pasamos al 3S. Cuando terminemos de llenar el 3S, pasamos al 3P. Cuando terminemos de llenar el 3P, pasamos al 4S. Y así nos vamos llenando poco a poco cada uno. Ok, entonces, yo hice el carbono. Ahorita les voy a dar 5 minutos para que ustedes hagan el del nitrógeno. Entonces ya se me va a acabar el tiempo. Y en eso, pues ustedes empiezan a hacer el del nitrógeno y nos conectamos. Solo se cierra esta y nos volvemos a conectar para que podamos continuar con la clase. Como les dije, pues hoy sí vamos a tener una clase de más tiempo. Entonces, hoy sí necesito que se conecten porque necesitamos comprender el tema. Entonces, no quiero que se me pierdan. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer es
hacer la configuración electrónica del nitrógeno, hagan ustedes ahí solitos de lo que entendieron y luego yo la voy a resolver y así vamos a ir resolviendo una por una para que ustedes pues se les quede claro cómo se hace la configuración electrónica. Entonces, solo se corta y volvemos a entrar.